En primer lugar, nos vamos a dirigir al señor Meneses, al presidente de la Mesa de Ingeniería. ¿En qué sentido el precio de los visados será tan importante para decidir eliminar esa obligatoriedad? Bueno, yo creo que al hilo de lo que ha dicho el representante de la OCU, si lo que está en tela de juicio es la seguridad del usuario, fundamentalmente las obras de ingeniería y de arquitectura, donde generalmente el usuario no coincide con el cliente, debe de primar en primer lugar la seguridad. No creo que se haya puesto en tela de juicio solamente por el coste económico, porque entonces está primando, hay un ejemplo claro, imagínense que en un hospital necesitan un hospital público, una serie de instrumentos complejos, de mucha complejidad, que tienen un coste importante. Habría que ver si la sociedad está dispuesta a renunciar a lo que aportan eso en función de que cuesta dinero. Sí, eso no quiere decir que el coste no sea importante, pero desde luego no debe ser el factor que prime a la hora de visar las obras. Debe ser la seguridad del usuario y el interés público. Ahora, dentro del punto de vista económico, que quiero entrar en el tema, claro. Vamos a ver, el visado parece que se pone encima de la mesa que tiene que hacerlo. Primero, quien tendría que hacerlo es el Estado, es una competencia hasta cierto punto estatal, que la puede delegar o no. La delegó en los colegios profesionales como corporaciones de derecho público que desde luego no tienen interés de lucro. Es decir, los colegios profesionales teóricamente tienen interés de lucro. Y lógicamente el visado debe responder a los costes del mismo. Si lo hace el Estado directamente, tiene que poner unas infraestructuras con unos señores especializados en eso, funcionarios especializados que tienen que estar permanentemente especializados en ese tema, que tienen unos costes que serían difíciles de soportar, sobre todo por las administraciones pequeñas como son los ayuntamientos. Piensen en un ayuntamiento con una infraestructura dedicada a visar proyectos. Y en tercer lugar, lo puede hacer una empresa privada también. La empresa privada, hay ciertos factores del visado que no tendría acceso directo, como es la verificación de ese señor, pero se podría suplir, pero evidentemente tendría también que montar esa infraestructura y desde luego buscaría un beneficio lógico y legal. La empresa ya estaríamos mercantilizando. Y tendría necesidad de un beneficio industrial. Luego entendemos que por esos motivos y porque estamos especializados en ese tema, incluso desde el punto de vista económico, mejor que los colegios profesionales, no hay nadie en la sociedad ahora para prestarlo. Señor Joya, ¿qué visión tienen los consumidores del precio del visado? Bueno, y en definitiva, ¿cómo les va a afectar la aplicación de la ley Ómnibus? Yo creo que, como ha dicho Gonzalo, a veces los consumidores, los ciudadanos, no somos los sujetos pasivos, si se me permite la expresión un tanto fiscal del término. No somos los paganos del visado. A veces nosotros, cuando compramos una vivienda, evidentemente pagamos una serie de conceptos, muchos, pero el visado se diluye en ese precio final, que puede ser la vivienda, pero lo paga realmente el promotor, ¿no? Digamos. Entonces, a nosotros, desde ese punto de vista, sí que nos interesa conocer cuál va a ser la responsabilidad a partir de ahora del colegio que vise un determinado proyecto. Porque hasta ahora, por ejemplo, no quedaba del todo clara cuál era la responsabilidad del colegio desde el punto de vista de los daños que se pudieran irrogar a un consumidor, daños físicos a una persona o que hubiera sufrido, por ejemplo, las consecuencias de una mala ejecución de una obra, ¿de acuerdo? Esto ahora la ley lo dice claramente, la ley Ómnibus lo establece que los colegios responderán subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el colegio. Entiendo yo que si hasta ahora esta responsabilidad subsidiaria no se daba o no, por lo menos no estaba reconocida legalmente, y a partir de ahora sí lo va a estar, se incrementa el riesgo, digamos, que el visado tendrá que ser quizá un poco más caro porque tendrá que prever o contemplar desde un punto de vista de aseguramiento esas posibles responsabilidades subsidiarias y por tanto puede ser que suba el precio. Lo digo porque no lo sé, lo planteo en este coloquio por si eso pudiera ser motivo de un incremento a partir de ahora del precio de los visados, que nos preocupa porque al final ese visado se incorpora al precio final que paga el consumidor por una obra o por un servicio. Antes de pedirle un ejemplo que le iba a pedir ahora del precio, ¿alguna respuesta? ¿Cómo se va a afrontar? ¿Alguna respuesta al señor Joya? Bueno, alguna respuesta, señor, sí, a todo, ¿no? El tema de la economía del visado es un tema complejo, necesitaría por lo menos una hora de charla o de ponencia técnica para explicarlo, ¿no? Hay aspectos jurídicos, de responsabilidades, hay muchas, no solo la del colegio, está el proyectista, está la del ayuntamiento, está la del promotor, está la decenal, está la trienal. Todo es complejo, ¿no? Y por tanto simplificar en un coloquio como ese creo que es necesario, nos lo decía el moderador antes de empezar. Dejadme decir, sin embargo, un par de cosas para que la gente que nos pueda ver pueda tener información adicional, que es de lo que se trata, ¿no? Si alguien dice que el visado es caro,
o bien está afirmando a priorísticamente algo que no conoce, o bien ha tenido una mala experiencia con él, cosa que también puede suceder, ¿eh? En todas partes hay cosas bien hechas y cosas mal hechas. Sin embargo, si se hace bien y alguien afirma que esto es caro, le tengo que decir que un visado aproximadamente equivale al precio de 2 enchufes de una vivienda, ¿eh? De modo que vamos a situar las cosas en su contexto. Las cosas son baratas o caras en función del rendimiento que dan a la sociedad, al consumidor, al promotor, al ayuntamiento, a la sociedad en general. El visado se sitúa en un entorno que afecta no solo al usuario, sino también al promotor, afecta a los profesionales, afecta a los ayuntamientos que conceden las licencias y afecta, por tanto, a un conjunto de agentes sociales de la edificación, en nuestro caso. Por tanto, afecta a todos y todos deben ser responsables del buen fin del proceso ante el usuario final, por supuesto, ¿no? Por tanto, los cambios de la economía del visado responden a la ley ómnibus, que nosotros en este sentido defendemos. El visado colegial debe asumir su propia responsabilidad civil y patrimonial de una manera clara, pero lo debe hacer en función de sus propias competencias, no de las del proyectista, no de las de otros agentes que intervienen, como el promotor y el contratista. Y nuestras funciones, como ha dicho muy bien antes Gonzalo, se sitúan en la órbita de la delegación de una función pública estatal que desde el año 31 en el sector de la edificación, a raíz de unos accidentes graves de seguridad que hubo precisamente en Madrid, se atribuyó a los colegios la obligación, la competencia, la función pública delegada de visar todos los proyectos de la edificación. Por tanto, nosotros estamos en la órbita de la función pública, no del mundo de lo privado. Somos corporaciones de derecho público. Y si hacemos un visado es porque el Estado nos lo ha delegado. Y si nos deja de delegar, lo tendrá que hacer él. Sí, decía el señor Meneses que no hay ánimo de lucro en los propios colegios, sino que es simplemente una garantía que ofrece el colegio. Por poner un ejemplo, antes de entrar en el siguiente bloque, el precio de un visado de los últimos que ya... Lo que te decía, equivale por vivienda al precio de 2 enchufes. Tú mismo ponle un poco la escala si se puede hacer una postilla, yo sé que al público le interesa también estas expresiones que ha dicho el representante, que ha estado magnífica, pero bueno, ¿en qué se traduce esto? ¿En qué se nota que el visado, si lo hace un colegio profesional, no es que queramos competir, si lo hacemos más barato, sino que entendemos que sea así? Hay un aspecto que es fundamental, que es el seguro de responsabilidad civil. Si el seguro de responsabilidad civil es una cosa que todavía no está obligatoriamente impuesto, pero por la directiva europea se va en esa línea y hay 3 comunidades autónomas que lo tienen impuesto. El pensar que un profesional vaya a pedir individualmente un seguro de responsabilidad civil, los costes serían tan elevados que serían difícilmente soportables. Incluso los primeros ingenieros que se incorporaron, arquitectos al mundo profesional, lo iban a tener difícil. El hecho de que los colegios profesionales promuevan, digamos, una póliza colectiva, eso abarata el coste, que es un coste bastante importante. Como estás pidiendo cifras, y te ha dado un ejemplo claro, que es el de 2 enchufes, vamos, por economía de escala, mi colegio, que es más pequeño que el de él, evidentemente, te puedo decir que nunca va más allá del 1 por 1000 o del 1,1000 de la inversión que se hace. Que se está realizando. Y te puedo decir que el 72% de los visados que hacen en mi colegio, y no como dice la prensa hoy, que fue lo que dije, el 72% no supera los 60 euros. Si no estamos hablando ante obras de cierta envergadura, por muy poca envergadura que tenga, que el visado tiene un coste excepcional. Yo creo que a lo mejor es que lo hemos vendido mal. No es que lo hemos vendido mal, sino que no nos hemos dedicado a vender nuestras actuaciones como visadores. Cerramos aquí, si les parece, el asunto económico.